Mitzi conoce a Carlos, también llamado Camilo, prestamista y dueño de una mueblería, cuando su mamá le pide un préstamo. Mitzi, de 17 años, en ese momento comienza a entregarle pagos por encargo de su madre. Carlos, de 38 años, está casado y con hijos. Sin embargo, le promete que se divorciará y la convence de irse a vivir con él. La tía de Mitzi le habla a su papá y le dice: creo que ya encontraron a Mitzi. Él se traslada de inmediato a la CEMEFO, encontrando a su esposa destrozada. El personal de la CEMEFO le pregunta si está preparado para identificar a Mitzi, y él dice que sí, ya que él, desde que su hija desapareció, no estaba tranquilo y que quería ver a su hija aunque fuera sin vida. Una vez pasado el sepelio, llegan los rosarios, y Carlos acudió en estado de ebriedad al primero y segundo. Tercero y cuarto rosario no asistió, y se presenta en el quinto, y es ahí donde su mamá de Mitzi se da cuenta que Carlos traía una cadena que su hija no se quitaba ni para bañarse. Mitzi, el eco de una vida interrumpida. Hoy te contamos la historia de Mitzi Rosales Sánchez, una joven emprendedora de Toluca, cuya vida fue arrebatada de forma brutal. Este caso no solo estremeció al Estado de México, sino que se convirtió en símbolo de lucha por justicia. Hoy recorreremos los hechos paso a paso para entender qué pasó, quiénes fueron responsables y cómo la justicia finalmente habló. Es muy difícil vivir con esto, porque nunca se te va a olvidar, y menos cómo pasaron las cosas. Así pasen los años, los días, para mí es como si apenas hubiese pasado ayer, ¿no? Pues ya no es lo mismo. Mitzi conoce a Carlos, también llamado Camilo, prestamista y dueño de una mueblería, cuando su mamá le pide un préstamo. Mitzi, de 17 años, en ese momento comienza a entregarle pagos por encargo de su madre. Carlos, de 38 años, está casado y con hijos. Sin embargo, le promete que se divorciará y la convence de irse a vivir con él. Esta relación no debió ser permitida en primera instancia por los padres de Mitzi, ya que la diferencia de edad la convertía automáticamente en la presa de un cazador. Uno de los sueños de Mitzi es estudiar quiropráctica, pero solo asiste unos meses. La familia sospecha que Carlos se lo impide. Ella comienza a vender ropa en línea. Él, un tipo controlador, no le permite arreglarse ni salir, así que su hermano la acompaña a hacer entregas por miedo que ella expresa. Los padres no intervinieron en esta relación, ya que respetaban las decisiones de Mitzi. Su mamá de Mitzi comenta que él primero se la llevó por 3 días y le hablaba para decirle que le regresara a su hija. Y él le comenta que él no irá a hablar con ella, que quería hablar pero con su esposo, pero nunca habló seriamente con él, ya que él siempre iba en estado de ebriedad. Mitzi conoció a Carlos porque era prestamista. Él llegó a la casa para ver si queríamos préstamos y yo le pedí un préstamo. A raíz de ahí, pues, conoció a mi hija, porque a veces yo salía y yo le dejaba los pagos a Mitzi para que los entregara. Empezó a tener contacto con él, ¿no? Porque pues yo fui la que le empecé a dejar mis pagos, porque nunca me imaginé que esta persona, Carlos, Camilo, porque así lo conocíamos como Camilo, fuera a enamorarse de mi hija y mi hija de él. Fue como empezaron esa relación. Nunca estuve yo de acuerdo. ¿Por qué? Porque pues se me hizo mayor de edad, porque era una persona mayor de edad. Le llevaba con la mitad de edad, porque él era ya de 38. Mitzi, de ser una niña alegre, dejó de salir porque Carlos no se lo permitía.
Él la manipulaba y la sometía, ya que él era muy agresivo. Él no la dejaba que se arreglara. A pesar de los esfuerzos de sus padres porque lo dejara, ella se enamoraba cada día más. Ella seguía vendiendo ropa por internet y vendía muy bien. Su hermano la acompañaba a hacer las entregas. Su mamá le pide que ya no haga entregas porque es muy peligroso, que mejor ponga un local. Y ahí empiezan los planes para la apertura del negocio. El padre dice que no veía seguida a su hija porque él trabajaba por la noche en una escuela. La última vez que la vio cenaron como familia y ella indica que va a hacer una entrega. Se va, pero la persona no llega y se regresa a la casa de sus padres. Pero indicó que regresaría a ver si ahora sí encontraba a la persona. Le dice a su hermano, si te hablan, diles que voy para allá. Y esa fue la última vez que la vieron, ya que no regresó. La madre más tarde le dice a su esposo, vamos a la casa de Mitzi para ver si ya regresó. Van, tocan, pero nadie les abre. El esposo le dice, tal vez Carlos se la llevó a comprar mercancía. Hoy a mí me tocó, sigo a lo mejor en ese proceso de ese dolor, ¿no? Pero tenemos que seguir adelante, ¿no? Yo que tengo 2 hijos todavía, tengo una esposa. Sufro de ansiedad y crisis nerviosas. Me cuesta respirar, ya que es parte de mi vida y es una persona a la que yo amé mucho. La consideraba como una segunda madre para mí. Entonces sí es bastante difícil de esperar. Ya como a las 11 de la noche, le grita a su hermana a la mamá de Mitzi, hermana, ¿me puedes dar el teléfono de la nena? Y le dice, ¿cómo que el teléfono si tú lo tienes? Le dice, lo que pasa es que Carlos está abajo y está preguntando por la niña. La mamá de Mitzi se levanta alterada y le dice, ¿cómo que la está buscando? La mamá de Mitzi sale y le pregunta a Carlos, ¿qué pasó? Y él le dice que no sabe de ella, que él salió hace 2 días a la ciudad, regresó y Mitzi no estaba. Y de forma grosera le dice, usted como su madre debe de saber dónde está. A lo que la madre le contesta, tú como su pareja debes de saber dónde está, porque desde que se fue contigo ella no tiene amistades, porque tú no se lo permites. Los dos se van a buscar a una amiga que todavía Mitzi frecuenta, pero como era muy tarde, nadie los atendió. La mamá de Mitzi junto con la pareja de Mitzi regresan a casa y Carlos empieza a buscar sus cosas. Le dice a la mamá, aquí están sus cosas. Su mamá indica, vamos a buscar a otras amigas. Tal vez una de ellas sepa quién le hizo el pedido, ya que ellas también le refieren clientes. Carlos de muy mal modo la llevó, fueron a la casa de una amiga y nadie abrió. La mamá indica que él estaba muy atento a su celular. Se regresan a casa de Mitzi y Carlos les dice, no ha regresado, sus cosas siguen igual. La mamá le dice que irán a buscarla a los hospitales, no encontraron nada, van a otra estancia y les dicen que si no la han encontrado en hospitales que vayan a la CEMEFO. Pasan a CEMEFO y le indican que no han ingresado ninguna chica. Les dicen que vayan a levantar el acta de desaparición, pero le preguntan a la mamá si Mitzi era casada y ella dice que sí. Y le indican que ella no puede hacer la denuncia, que la tiene que hacer la pareja de ella. Ella sale a indicarle a Carlos que él tiene que hacer la denuncia, tiene que entrar y se dan cuenta de que Carlos no sabe fecha de nacimiento, edad y otra información. Le piden a la madre ingresar nuevamente a ella, ya que ella da toda la información incluyendo lo de la entrega de la ropa y que de ahí ya no regresó. El padre de Mitzi todavía no le informan que Mitzi no ha regresado a la casa, pero el padre en el trayecto al trabajo esa misma noche que dejó a Mitzi, él iba muy inquieto, preocupado, hasta que la esposa le abre y le dice Mitzi no llegó. Ya el padre pide permiso en el trabajo, pero como es de madrugada, sale hasta las 6 de la mañana. Él va llorando, pensando si tuvo un accidente, qué le pasó, pidiéndole a Dios que no le haya pasado nada malo. Llegando con su esposa, su hijo y su cuñada y Carlos les dice que vayan a buscarla y hacen una parada en un hotel. Se baja
y pregunta por Mitzi. Da sus señas particulares, ya que Carlos y Mitzi habían frecuentado ese hotel. Le dicen que no saben nada de ella, que no ha ido al hotel. Es cuando la familia de Mitzi empieza a hacer volantes y a pegarlos en San Pablo Autopan, ya que la familia es de ahí, y también en San Andrés, Huescotitlán, parte de Toluca, ya que son dos pueblos muy cercanos. En lo que la familia pegaba los volantes, Carlos los deja solos, les dice que va a su casa a cambiarse de ropa, y después regresa y le dice a su mamá de Mitzi que se dividan en grupos, y la mamá y el papá y Carlos se van juntos por el Panteón de San Andrés, y le pide volantes a su mamá. Se adelanta y no tarda más de 10 minutos en regresar en su coche, y les toca el claxon y les dice: ya dejen de pegar volantes, ya la encontré. Inmediatamente les enseña una foto y les dice: está secuestrada. Yo dije: ¿ya la encontraste dónde o cómo? ¿O dónde está o con quién está? Fue muy difícil y muy duro porque me la muestra. ¿Una foto? Me muestra una foto como tenía la Mitzi. Cómo la tenían amarrada, vendada. Fue muy difícil para mí. Al ver a mí, que me la haya mostrado, yo lo agarré de los cabellos y le dije, a la hora que yo lo agarro de los cabellos, me dice: cálmese, señora, yo voy a hacer todo lo posible para que Mitzi regrese con nosotros. Mi esposo trata de tranquilizarme y no puede. Camilo se va, vuelve a los 10 minutos y desde el teléfono de Camilo le muestra esta foto de usted. Sí. Ahí los padres de Mitzi empiezan a vivir un infierno, ya que la foto que les enseña, Mitzi tiene los ojos vendados, está maniatada, la mamá se pone muy mal, todos están en shock. La mamá, en ese momento de desesperación, agarra a Carlos del cabello y le dice: entrégame a mi hija. Él le dice: cálmese, yo voy a hacer todo lo posible para que ella regrese, porque ella es el amor de mi vida. Agarré a Camilo de la espalda, lo agarré de los cabellos, le dije: me entregas a mi hija. Él me dijo: cálmese, yo voy a hacer todo lo posible para que ella regrese con nosotros. Entonces le hablé a mis familiares que nos encontrábamos en un punto de reunión en Bodega Horrera de San Andrés. Nos fuimos para allá. Llegando allá les di la noticia de mi hija, que ya como la tenía. Su mamá de Mitzi le habla a su familia, se citan en un lugar, y llegando ahí les dice la situación de Mitzi. Todos se retiran a la casa de los padres de Mitzi. Según Carlos, ya le habían hablado los secuestradores y les pedían $1 millón. El padre de Mitzi dice que en la vida ha visto 500,000 pesos juntos, menos $1 millón. Pedían $1 millón. Pedían que $1 millón, ¿no? Pues no, ni al caso, ¿no? O sea, nunca, ni en mi vida nunca he visto $1 millón, ni menos 500,000 pesos. Y yo hasta hoy me doy cuenta que estas personas, pues que la secuestraron, pues no sé por qué pusieron $1 millón, después que $1 millón, después 500, y ya nos fuimos a reunir en ese punto que dice a la Bodega Horrera, como familia nos reunimos, ya apareció Mitzi, y ¿qué vamos a hacer? El dinero, pero nuestro error fue que siempre estuvo él como que aparentemente preocupado, ¿no? Que la iba a sacar, que no pasaba nada, que él iba a juntar el dinero, que yo voy a juntar el dinero, y no fue así. Y nos reunimos en casa de mi cuñada y estuvimos todos: ¿qué vamos a hacer? Después, Carlos les dice que no, que ya no piden $1 millón, que ahora piden $1 millón. Después les dice que 500,000 pesos. Sus padres de Mitzi nuevamente se reúnen en un punto con la familia para decirles lo del dinero,
El padre de Mitzi indica que Carlos se mostraba preocupado y les decía que él le iba a juntar el dinero, que no se preocupara. Lo que no sabían era que la verdad era otra. La familia sale un domingo a buscar la cantidad que pedían los secuestradores, porque ellos querían la cantidad para el día lunes a las 3 de la tarde. Los secuestradores siempre mantuvieron contacto con Carlos, nunca contactaron con los padres o otro familiar. Siempre mencionaron a la familia de Carlos. Le decían que si no entregaban el dinero, vamos a levantar a tu esposa Janet, a tu hijo José Eduardo o a tu hermana Laura. Para este punto, ya la mamá de Mitzi ya algo se le hacía raro, porque solo mencionaban a la familia de Carlos. La mamá de Mitzi le insistía, pide hablar con ella. Él decía que no, pero la mamá de Mitzi le insistía, le decía, pide hablar con ella. Si te están pidiendo rescate, tienes que pedir prueba de que ella está bien. Así es como se ve en las películas. Él le dijo que no. Después del dinero que se logró reunir, Carlos indicó que los secuestradores le pidieron que el dinero lo entregara a uno de sus hijos. Si no lo hacía uno de sus hijos, privarían de la vida a otro de sus hijos. Carlos habla por teléfono con uno de sus hijos llorando y le dice, perdóname, ya te metí en este problema, pero me piden que tú entregues el dinero. Lo tienes que entregar en San Andrés, en el módulo. Para esto, un sobrino de la mamá de Mitzi se ofrece a acompañarlo y él dice que no, que él lo hará solo. El hijo de Carlos entrega el dinero, regresa a casa y les dice, ya está, ahora solo hay que esperar. Esperaron toda la tarde, toda la noche, amaneció y Mitzi no regresó. Carlos solo recibe un mensaje que sí le entregarían. La mamá desesperada le preguntaba a Carlos, ¿a qué hora? ¿En dónde? ¿En dónde la entregarán? Él dice, hay que esperar. A lo mejor lo que están haciendo es esperar a que oscurezca para que nadie se dé cuenta de dónde la van a dejar. Las horas pasaban y nadie hablaba. Volvió a amanecer y no la entregaron. Todos se preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Carlos les prometía que él la iba a regresar, ya que él conocía a mucha gente. Voy a contactarlos para que nos ayuden a buscarla, pero en realidad él no hizo nada. Pasa el tiempo y Carlos regresa a la casa de los padres de Mitzi con unas personas. Los padres pensaron que se trataba de las personas que ayudarían a buscar a su hija, pero no fue así, era la policía. Pero él antes les había dicho, no hay que dar parte a las autoridades, porque ellos no hacen nada. La policía empieza a preguntar si sabían algo. La mamá de Mitzi empieza a hablar y les dice que les habían mandado mensajes y una foto donde se veía que sí estaba secuestrada. La policía les dice, ¿cómo? Si venimos de la casa de Carlos y él no nos dijo nada de eso. La mamá de Mitzi dice, sí, él tiene la foto porque a él se la enviaron. Carlos ve mal a su suegra, como diciendo quedamos en algo, pero ya no pudo reclamarle ya que estaba la policía. La policía les indica que tienen que poner la denuncia, pero esta vez ya en fiscalía por secuestro. Los padres tampoco ya no le reclamaron nada a Carlos. Ya estando en fiscalía, empiezan a cuestionar a Carlos el por qué no hizo la denuncia por secuestro. Y él comenta que porque querían hacer las cosas como los secuestradores les habían indicado, para protección de Mitzi. Y la fiscalía le indica a Carlos que tenía que quedarse en fiscalía resguardado por las llamadas y por la información que él tenía. Carlos se opuso rotundamente y indica que no se podía quedar porque si él se quedaba, ¿quién iba a hacer el pago? La policía le pregunta, ¿usted cuenta con la cantidad que le piden? Y él dice no, pero puedo moverme para conseguirla, vendiendo mis carros, etcétera. Los padres le dicen, pero la policía quiere que te quedes para que des la información. Él molesto les dice, bueno, si me quedo, entonces ustedes se hacen cargo del pago, porque yo no voy a mover ni un dedo y no voy a poder moverme para ver lo de mis cobros y negocios. Ellos se ven entre la espada y la pared y dicen, bueno, que no se quede. Ya habían pasado 17 días desde que habían entregado el dinero y Carlos nunca los acompañó, solo preguntaba, ¿qué pasó? Y los padres deciden hacer una marcha. La marcha no dio ningún resultado, pero la fiscalía seguía citando a los padres y su hermano de Mitzi de repente recordó que él y su hermana compartían un celular por lo del negocio.
Revisando el dispositivo, le da la última ubicación, siendo así que no le da una pista, sino que le revela la verdad sobre los captores de su hermana, ya que le arrojó la última ubicación de su hermana y es una casa, la cual pertenece al hijo de Carlos, la pareja de Mitzi. En eso Camilo dice, estaba una patrulla ahí. Él dijo, tranquilicen a su hermana, yo voy a hablar con la patrulla que está ahí. Pero antes de eso, no hay que hacer nada. Dice, yo solito voy a ir a hablar con ellos. Él se fue, habló con ellos. Todos están sorprendidos. Al decirle a Carlos, él se hizo el sorprendido y el enojado, a lo cual comenta, ¿cómo que aparece ahí? Esa casa es mía y de mi hijo. No sea que me la vayan a echar ahí y me culpen a mí. Y haciendo un acto de cinismo les dice, agarren palos, machetes, lo que tengan, vamos para la casa, porque ahora sí nos vamos a topar con el diablo. A lo cual la familia de Mitzi no le hacen caso. Ellos acuden a las autoridades y es cuando realizan los cateos, pero las autoridades les indican que la casa está muy limpia, pero sin muebles. Pero la mamá de Mitzi, para este punto, ahí es donde ya empieza a sospechar de Carlos. Y piden ayuda a la Asociación de Alianza Internacional de Mujeres Increvantables. Y la licenciada Esmeralda de Luna, presidenta y fundadora, brinda su apoyo. Realizaron otra marcha a la cual asistieron medios de comunicación. Llegan a casa esa noche y escuchan en las noticias radiales que habían encontrado a una mujer sin vida, como de 40 años. Pero a decir del padre, las características no corresponden a Mitzi, pero la madre de Mitzi recibe una llamada donde le indican que se presente en fiscalía a las 2 de la tarde. Pero después le indican que se presente a las 12, pero al final le dicen que la licenciada la atenderá a las 10 de la mañana. Se presenta la mamá de Mitzi acompañada de su hermana. La mamá de Mitzi nota que los policías traen papeles y le parece extraño, ya que en otras ocasiones la acompañan pero no traen papeles. Ella intuye que algo anda mal. La policía le dice que le realizarán prueba de ADN. Ella indica que ya se la hicieron. Le dicen que van a volver a la CEMEFO. Ella cree que será como otros días, pero la realidad era otra, ya que en esta ocasión sí encontraría a su hija. La identifica por los tatuajes. Me pasan para enseñarme las fotografías. Pues mi sorpresa fue que era mi hija, porque me empiezan a enseñar los tatuajes que ella llevaba. Para mí se me vino el mundo encima. Porque era inconsolable que yo mi hija no la tuviera. Era mi única hija, con mis 2 hijos. Ella era mi mayor ilusión, mi mayor anhelo. Esta princesa que luego viene. Y decía, creo que ya la encontraron. O sea, ella tenía un presentimiento, decía, creo que de encontrar una misa. A lo mejor esa persona que un día antes habíamos escuchado, ¿no? Y fui, llegué ya y mi esposa estaba, pues, destrozada, ¿no? Porque ella no nos la había visto por fotos. Tenía una cruz en su espalda, tenía como 3 tatuajes, eran los de Mitzi, ¿no? Todo eso, y me dijeron, ¿cómo se siente usted? Se siente fuerte, para yo sé que es algo doloroso, sé que es fuerte, ¿no? Y le digo, sí, estoy, pues yo me siento fuerte para ver a Mitzi. La tía de Mitzi le habla a su papá y le dice, creo que ya encontraron a Mitzi. Él se traslada de inmediato a la CEMEFO, encontrando a su esposa destrozada. El personal de la CEMEFO le pregunta si está preparado para identificar a Mitzi. Y él dice que sí, ya que él desde que su hija desapareció no estaba tranquilo y que quería ver a su hija aunque fuera sin vida. Les entregan a Mitzi. El velorio fue en su casa y es ahí donde la abogada de la asociación se percata de algunos detalles, los cuales no menciona, ya que ella comenta que quien investiga es la fiscalía, ya que ella los apoyó jurídicamente, pero también en lo emocional. Pero en el CEMEFO no dejaron a Carlos identificarla
y la hermana de su mamá de Mitzi les pide en el funeral que dejen que su pareja la vea. Al abrirle el ataúd, él da un grito de dolor. Un tío de Mitzi, primos y el padre lo abrazan en muestra de apoyo. Todos creían que él estaba sufriendo mucho. Cuando él le destapan el ataúd para verla, él echa un grito de dolor, como si realmente estuviera sufriendo, ¿no? Uno de mis hermanos lo abraza, mis sobrinos se acercan con él, lo empiezan a abrazar. Lo abrazamos y dije, no, pues este hombre está sufriendo, pero después las mismas personas nos dijeron, pues esas personas, sus familiares estuvieron ahí en el CP, estuvieron ahí. Pero yo me quedo sorprendida porque Mitzi siempre tenía una cadena que nunca se quitaba. Nunca se quitaba, ni para bañarse se la quitaba. Cuando yo veo a Camilo que llevaba esa cadena, me quedé sorprendida y dije, no puede ser, porque tiene la cadena. Le volvemos a decir a los de la fiscalía que él llevaba puesta la cadena. Fue cuando, pues ahora sí, los licenciados empezaron a entrar en nosotros, ¿no? Y con fiscalía más a fondo, para que pudieran esclarecer las cosas. Una vez pasado el sepelio, llegan los rosarios, y Carlos acudió en estado de ebriedad al primero y segundo. Tercero y cuarto rosario no asistió, y se presenta en el quinto, y es ahí donde su mamá de Mitzi se da cuenta que Carlos traía una cadena que su hija no se quitaba ni para bañarse. Sorprendida, se pregunta, ¿por qué él trae esa cadena? Recuerda que cuando identificaron a su hija, ella no traía nada, ni unos anillos que Mitzi traía puestos y que tampoco se los quitaba. Ella preguntó al momento de identificarla, ¿dónde están sus cosas que traía? Y le dicen que ella no traía nada. Ella en ese momento vio a Carlos con la cadena de su hija. Les dice a sus familiares, me acabo de dar cuenta que Carlos trae la cadena de Mitzi, pero no le digan nada, finjan no saber. Los padres informan a fiscalía lo de la cadena, pero no hicieron mucho caso. Afortunadamente la asociación los apoya y les dicen que para que no lleven su proceso más doloroso de lo que ya es, que den el nombramiento a los abogados de dicha asociación para que ellos lleven el proceso de investigación. Al reunirse los padres con los abogados, informan de todo lo sucedido, de cómo Mitzi inicia una relación con Carlos a los 17 años, siendo este casado y con hijos, y que había padecido de violencia familiar. Porque Carlos era celoso y controlador, y los abogados junto con el MP empiezan a hacer la investigación. Las investigaciones arrojan que Carlos, quien inició la denuncia de desaparición, tenía contradicciones en sus declaraciones. Que fue a él a quien le enviaron mensajes donde se le pedía rescate por Mitzi pidiendo $1 millón, y fotos donde Mitzi estaba amagada y con los ojos tapados, y que los secuestradores de $1 millón se habían bajado a 300,000 pesos, y lo que más le llama la atención es que Carlos dijo que los que tenían a Mitzi pedían que fuera su hijo quien entregara el dinero, si no, levantarían a su esposa. Los abogados, revisando la carpeta, se dan cuenta que habían realizado 2 cateos en la casa del hijo de Carlos. Carlos también declaró que él vio a Mitzi retirarse a hacer la entrega de la ropa y que él se había ido a la ciudad. Pero investigando sus geolocalizaciones, se dan cuenta que él no salió de Toluca, que todo el tiempo estuvo en los municipios de Toluca. Otra cosa sospechosa fue que los mensajes de quienes tenían a Mitzi siempre tendían a hacerse pasar por colombianos, por las palabras características de la gente de Colombia, y que si daban parte a las autoridades, la familia de Carlos pagarían las consecuencias. Ya avanzando las investigaciones, se dan cuenta que había 3 involucrados en las comunicaciones. El primero, Carlos, quien tenía comunicación con los que tenían a Mitzi horas antes de privarla de la libertad. El hijo de Carlos, quien también tuvo comunicación con los que tienen a Mitzi antes, durante y después de la privación de la libertad. Y un tercer involucrado, que era un número desconocido, pero con las instrucciones se dan cuenta que ese número está dado de alta en las fuerzas del ejército.
y que pertenecía a Alexis Arellano, quien resultó ser uno de los mejores amigos de Eduardo, hijo de Carlos. Una vez concluida la investigación, finalmente en diciembre del 2022 se obtuvieron las órdenes de aprehensión, deteniendo primero a Carlos, después a Eduardo. Se dicta un acto de vinculación a proceso y en enero del 2023 detienen al militar y después de casi un año de un proceso muy arduo, en diciembre de 2023 se obtiene una sentencia con una penalidad máxima de 140 años para cada uno de ellos. Un año de dolor, de no saber de tu hija, porque pasaron 17 días en la búsqueda de Mitzi para poder nosotros dar con su cuerpo, al fin y al cabo, hasta los 17, 18 días que supimos de la muerte de mi hija. Que es un dolor que no vives en paz y no estás en paz nunca. Las autoridades confían en que se hizo justicia y que estas personas están en las rejas porque así lo ameritaron todas las pruebas que se hicieron. Ellos metieron la apelación, pero se reafirmó la sentencia. Lo que te contaré a continuación no son declaraciones que aparezcan en la carpeta de manera oficial. Esto, según se da porque gente de la fiscalía les decían a ellos, sean honestos y díganos qué pasó. Y dijeron que eso se planeó porque Eduardo le tenía mucho coraje a Mitzi, porque empezó una relación con su papá, y le había pegado a su mamá, y que quería deshacerse de ella. A lo cual Alexis le dice, pues saquemos una lana, no solo la privemos de la vida. Y es así como planean su secuestro. También dicen que estaba planeado para un mes antes, pero cuando quisieron hacerlo, ella venía con su hermano en la moto. Y no quisieron hacerlo porque dijeron que con él no era la bronca, solo con ella. Eduardo y Alexis, cuando declararon, negaron su participación e incluso se separaron. Alexis dijo conocer a Eduardo, pero que no eran amigos, tan separados que tuvieron defensas separadas. También se supo que el lugar donde tuvieron a Mitzi fue en un local, porque la señora que les rentó declaró al ver las fotos de Mitzi amagada, dijo que efectivamente era su local. Identificó el piso y el color del local, y que ella les había pedido el local porque se los había rentado solo por una semana, y que ellos dijeron que era para guardar cosas, pero que los vecinos escucharon ruidos y que una mujer gritaba. La señora le da miedo y les pide el local y ellos se van en la madrugada. Por otro lado, Carlos declara que él no conoce a Alexis, que era amigo de su hijo, pero que nunca había hablado con él. Pero en sus sábanas de llamadas aparece que Carlos, Eduardo y Alexis sí tuvieron comunicación días antes durante la privación de la libertad de Mitzi. Y días después, incluso las ubicaciones de ellos son idénticas. Durante la privación de la libertad y después de que encontraron el cuerpo de Mitzi. Lo único que queda en incógnito es por qué Carlos participó. Y piden ayuda a la Asociación de Alianza Internacional de Mujeres Inquebrantables. Llega un punto que aunque sea quieres encontrar la muerte, por lo menos, ¿no? Porque he escuchado casos que no los han encontrado hasta la fecha. No los han encontrado y dije, yo encontré a mi hija. Y sí conseguía todos los tatuajes, su vestimenta, sus tenis. Ella estaba boca abajo. Y mi esposa y yo pues estábamos... Pues, entonces yo me hice el fuerte, ¿no? De que teníamos que estar unidos para salir adelante. Nos dijeron que si la quería ver, mi esposa quería pasar a ver el cuerpo. Y yo le dije, yo paso. Y al pasar, pasé con mi hermano a ver a Mitzi así, una niña bonita. Mi hija era muy bonita. Al verla desfigurada, sentí un golpe que me quise desmayar en ese momento.
La reflexión que nos deja este caso es que los padres deben proteger a los hijos menores de edad de relaciones potencialmente abusivas o explotadoras con personas mayores, ya que pueden ser vulnerables a la manipulación y el abuso del poder. Los padres deben tener conversaciones abiertas y honestas con sus hijos sobre las relaciones saludables y los límites adecuados, y estar dispuestos a intervenir si sospechan que su hijo o hija están en una situación de riesgo. Es importante que los padres estén atentos a las relaciones de sus hijos y les enseñen a reconocer los signos de abuso o explotación, tales como diferencias significativas de edad o poder, comportamiento controlador o manipulador, aislamiento de amigos y familiares, secretismo o evasión sobre la relación. Mitzi era joven, soñadora, emprendedora. Su historia nos recuerda que la violencia de género puede estar más cerca de lo que creemos y que además no debemos olvidar que la relación de una o un menor de edad con un adulto solo los convierte en víctimas de manipulación y en situaciones como esta en los protagonistas de actos terribles que les arrebatan la vida, pero también nos muestra que la justicia es posible cuando hay voluntad y presión social. Gracias por escuchar. Si esta historia te conmovió, compártela. Que el nombre de Mitzi no se borre, que su memoria nos impulse a exigir un México más seguro para todas.